esta sesión vamos a hablar de una cuestión realmente muy importante. La verdad es que se trata de una cuestión singularmente actual, casi universal diríamos de todos los tiempos, pero que interpretada desde los criterios que se manejan a través de los medios de comunicación en el siglo XXI resulta francamente inquietante. Se trata de unas declaraciones que recientemente se han hecho en nombre de la física, en nombre de la ciencia física, que, acaso sacadas de contexto o no, sin necesidad de que salgan del contexto de la física, tienen unas implicaciones que podrían resultar realmente muy graves desde todos los puntos de vista posibles. Me refiero a unas declaraciones que se han hecho en nombre de la ciencia, en virtud de las cuales se advierte que el libre albedrío, es decir, la libertad, es una ilusión creada por nuestro cerebro. Esta es una declaración que puede tener consecuencias verdaderamente gravísimas en el terreno de la política, de la democracia y de cualesquiera otros asuntos. Se advierte además en esta declaración que todo lo que va a suceder, es decir, todo lo que puede acontecer en un futuro, está ya escrito, está predestinado, está predeterminado. Vamos a examinar atentamente estas declaraciones y ya quiero dejar muy claro que el análisis crítico, la interpretación literaria a la que voy a someter estas declaraciones, nada tienen que ver con la persona que las ha hecho públicas. Aquí hay que distinguir muy claramente entre lo que la paremia clásica dice del pecado y del pecador, en el caso de que esto sea un pecado, que no se trata de designarlo como tal, simplemente es una manera de hablar. No nos interesa quién ha dicho esto, no es una cuestión personal en absoluto. Las críticas se hacen a las ideas, no a las personas, por lo tanto esto no es una interpretación crítica que se hace contra quien ha formulado esta idea. El acuerdo o el desacuerdo no es más que un estado neoténico del ser humano, un estado realmente infantil, es absolutamente irrelevante el acuerdo o el desacuerdo personal, eso no nos interesa para nada, no nos interesa ni siquiera saber quién ha dicho esto. Nos interesa simplemente saber lo que se ha dicho y en nombre de qué se ha dicho, en nombre de la ciencia física. Supuestamente la física avala, la física asegura una declaración de este tipo, que el libre albedrío, es decir, la libertad humana, no es más que una ilusión creada por nuestro cerebro, porque en realidad no hay libertad humana. La libertad simplemente es un espejismo, es una invención psicológica. Porque todo lo que va a suceder, según dice la física, está ya escrito. Claro, aquí nos vamos a hacer una serie de preguntas. ¿Está ya escrito en dónde? ¿Está escrito en dónde? En los términos de la física. Bien, en los términos de la física, según dice un físico que habla como un filósofo, cuando habla de física. Porque claro, estas cuestiones hay que ponerlas en su sitio. Ya digo que nada personal hay aquí. Ni sé quién ha dicho esto, ni me interesa saber quién lo ha dicho. Me interesa simplemente analizar, interpretar críticamente, sobre todo desde las exigencias que la literatura ofrece sobre estos asuntos, el contenido de esta afirmación, que es de lo que me voy a ocupar inmediatamente. El libre albedrío es una ilusión creada por nuestro cerebro, yo lo niego rotundamente, y todo lo que va a suceder está ya escrito. Si está escrito, pregunto que se me diga dónde. ¿Dónde está escrito esto? ¿En la física? No, no está en la física. Está dicho por una persona que en nombre de la física habla como un filósofo, es decir, habla como alguien que hace una serie de invenciones para interpretar una realidad más allá de la física, dicho sea de paso. Y voy a explayarme. En un reportaje periodístico muy bien hecho, muy bien construido, por otra parte, porque el reportaje periodístico es de una profesionalidad, a mi juicio, intachable, está muy bien hecho, y las declaraciones que hace la persona entrevistada corresponden perfectamente con las que hace una persona que expone un pensamiento, perfectamente de acuerdo. Se inicia este reportaje periodístico con una cita tomada de Einstein, que es conocido por ser el artífice de la teoría de la relatividad y por ser un gran físico. Pero fíjense la cita de Einstein. La muerte no significa nada, dice Einstein. Bien, esto lo puede suscribir un católico, porque en la muerte no significa nada, porque hay una reencarnación después en una resurrección. O que no significa nada porque el desenlace es nihilista y no hay por qué inquietarse. Para nosotros, los que creemos en la física, claro, en la física no se cree, la física se ejerce, pero la física no es objeto de creencia. Aquí hablamos de la ciencia como si la ciencia fuera una religión, y me da igual que lo diga Einstein que lo diga el porquero de Agamenón, es decir, es completamente irrelevante. Pero es que aquí Einstein habla de la física como si hablara de una religión
o de una filosofía, que al fin y al cabo es lo mismo, porque la filosofía es la versión secularizada de la religión y a veces ni siquiera. Para nosotros, los que creemos en la física, la separación entre pasado, presente y futuro solo tiene el significado de una ilusión, aunque persistente. Bien, pero esto puede decirse del presente, del pasado, del futuro, de la sopa de ajo, de la literatura y del pentasílabo adónico. Es decir, esto puede decirse de todas las cosas. El hecho de que lo diga Einstein sobre la física puede llamar más la atención de que el hecho que lo diga un profesor de teoría de la literatura sobre el endecasílabo heroico o sobre el pentasílabo adónico. Pero es que literalmente la fórmula se puede aplicar a todas las cosas. Otra cuestión es que el espectador se deje impresionar más por algo que está afirmado por Einstein, pero eso ya es cuestión de la admiración de una inteligencia ajena, debida sobre todo a un déficit de la inteligencia propia. Hay una pregunta, se le pregunta directamente a este físico si el tiempo es una ilusión, y el físico responde que el tiempo no es una ilusión, pero la manera en que lo percibimos sí lo es. Bien, pero eso ocurre lo mismo dicho del si bemol, del do sostenido, del pentasílabo adónico y de la sopa de ajo. Es decir, ni el pentasílabo adónico ni el si bemol es una ilusión, pero la manera en que lo percibimos sí lo es. Incluso hasta podríamos decir que no lo es tampoco, pero admitimos que la experiencia subjetiva del si bemol es totalmente subjetiva, valga la redundancia. Entonces, se niega que el tiempo sea una ilusión, pero en un libro escrito por este físico se advierte que la ilusión del tiempo da sentido a ese libro, porque es su título, la ilusión del tiempo. Entonces aquí hay una contradicción, porque o el tiempo es una ilusión, como sugiere el título, o el tiempo no es una ilusión, como se dice en la respuesta, o nos protegemos en una paradiástole. Es una figura retórica que es, en resumen, algo así como sí pero no. Oro parece, plata no es, ¿no? Es casi como un calambur, pero es una paradiástole, que consiste en decir, bueno, es blanco pero no del todo. Es lujuria pero contiene algo de amor. No solo es sexo, sino que también es algo más. Es decir, el tiempo no es una ilusión, pero lo parece. Oiga, mire, pero eso le ocurre a todas las cosas del mundo, en definitiva. ¿No? Es decir, no es una persona inteligente, pero lo parece. Esto, ¿a cuántos no les parece esto? No adolecen de esta apariencia, ¿no? Es decir, claro, esto se puede decir de todas las cosas, pero vamos a entrar más en materia. Se le pregunta en un momento dado, ¿quiere decir que el futuro existe, pero no tenemos datos sobre él? La respuesta es la siguiente. Si dejamos por un momento a un lado la física cuántica, las leyes de la física nos dicen que a partir de un cierto estado, como el actual que vivimos, podemos reconstruir tanto el pasado como el futuro. En principio, sería posible, porque las leyes de la física te dan una correlación perfecta. Es como una pelota que bota y en un punto puede reconstruir su futuro, que será seguir rebotando en la dirección que sea, y también puede reconstruir su pasado. Cuando recordamos algo, lo que hacemos es reconstruir o deducir cómo fueron las cosas en otro momento a partir de los datos del presente. Bien, admitiendo que el lenguaje periodístico condensa indudablemente unos pensamientos extremadamente complejos, admitiendo incluso todo esto, responder de esta manera a una pregunta tan exigente y ambiciosa como puede ser el futuro existe pero no tenemos datos sobre él, es que si tuviéramos datos sobre él podríamos pronosticarlo, y a veces podemos pronosticar una parte del futuro porque tenemos datos sobre él. Es decir, cualquiera puede pronosticar el futuro de un cuerpo que se arroje desde un 17º piso al suelo. El futuro que se pronostica es evidente, se va a dar un tortazo si es que no le pasa algo antes por el camino de llegar al suelo por la ley de la gravedad. Por lo tanto, es un ejemplo tonto, pero es que determinadas preguntas en determinados contextos también parecen tontas, aunque no lo sean. Cuidado, aunque no lo sean. Entonces, claro, del futuro siempre tenemos algunos datos, pero lo que no podemos tener es resultados definitivos, porque el índice de probabilidades es inconmensurable en algunos aspectos, en otros no. Claro, en un piano solo podemos tocar las 88 teclas que hay, no podemos tocar más porque no hay más. Entonces, claro, cualquier interpretación pianística, a menos que el piano experimente metamorfosis en su arquitectura musical, como de hecho experimentó a lo largo de la historia, el piano en el que Beethoven compone sus sonatas no tiene la dimensión en escalas de los pianos actuales, evidentemente. Entonces, claro, aquí hay
una amplitud en cuanto a las escalas en el teclado pianístico. Pero una cuestión es poder disponer de ciertas informaciones sobre el futuro y otra cosa es ejercer la ruspicina o la ornitoscopia, claro, o el chamanismo, claro, es que son cuestiones completamente diferentes, porque aquí da la impresión de que la física es algo así como equivalente al arte de la quiromancia, la ruspicina o el chamanismo. Entonces, claro, mucho cuidado con esto, porque suponer que la trayectoria que va a describir una pelota que bota en determinadas condiciones de gravitación, tiempo y masa es la que va a resulta, valga la redundancia, más o menos matemática esta operación. Pero es que la vida no es simplemente una sucesión de operaciones matemáticas, hay muchas complicaciones más. ¿Puede la física funcionar como un macroordenador que estadísticamente verifique todo eso? Podrá funcionar, pero el resultado es un cuento de Borges. Aunque le podamos dar una nomenclatura que en términos físicos resulte tan potente o más como la teoría de la relatividad de Einstein, pero en definitiva no deja de ser un cuento de Borges. Pero claro, es que el ser humano no se puede reducir a la trayectoria de una pelota que bota, por muy compleja que sea la pelota, por muy impresionante que sea el radio infinito de la circunferencia esféricamente envuelta en esa pelota y todo lo que se quiera identificar con esto. Luego, claro, vienen otras preguntas que, claro, aquí ya nos lanzamos a la literatura abierta. ¿Es posible viajar en el tiempo?, se pregunta, y la respuesta es: está probado de forma rotunda el viaje hacia el futuro. Claro, no vamos a hacer chistes fáciles con esto, pero era para decir, ¿y en qué portal de internet se sacan las entradas? Claro, es que este tipo de cosas, el humor las tritura por completo, porque claro, no podemos burlarlos. El propio Pío Baroja decía que toda una investigación científica se viene abajo por un chiste mal contado. Claro, no queremos hacer chistes malos, pero prosigue la respuesta. La teoría de la relatividad nos enseña que el tiempo no transcurre igual en todos los sitios. Una de las ilusiones de nuestra percepción es que el tiempo avanza al mismo ritmo en todos los sitios, pero esto no es así. Para los objetos que se mueven a más velocidad o están en un campo gravitatorio mayor, el tiempo transcurre más lentamente. Por ejemplo, el tiempo transcurre más rápido en la cabeza que en los pies. Sí, bueno, amén. Está probado experimentalmente. Bien, ¿y si no lo estuviera, qué? Está probado experimentalmente, entonces ya sabemos que el tiempo en la cabeza va más rápido que en los pies. Vale. Cerca de un agujero negro, para ti, claro, todos los días pasamos al lado de un agujero negro. Puede pasar un año y lejos de él habrán pasado 100 o 1000. Es una manera de viajar al futuro. Otra es ir en una nave capaz de alcanzar velocidades cercanas a las de la luz, algo imposible con nuestra tecnología actual. Bueno, con la tecnología cinematográfica y literaria es perfectamente posible. Por esa razón pregunta uno a veces de qué hablamos, si en términos físicos o en términos de ciencia ficción, en términos científicos o en términos de ficción científica. Te das un paseo por el universo y al volver ha podido pasar un siglo. Por supuesto, si todos los días nos damos un paseo de placer, por supuesto, por el universo. Claro, es que hablamos con esta naturalidad de cosas que verdaderamente no están al alcance de la realidad, están en el terreno de la ilusión. Esto es lo mismo que considerar una ficción la teoría de la evolución de Darwin y considerar historia el creacionismo relatado en las Sagradas Escrituras, el creacionismo del Génesis. Esto es invertir los procedimientos, ¿no? Se dice, es mucho más difícil, pero la teoría de la relatividad general abre la puerta a esa posibilidad con configuraciones de materia y energía muy peculiares, ¿no? Y la literatura de Borges también abre las puertas a todas esas posibilidades, eso no hay ningún problema. Es decir, la ficción y sobre todo la literatura sofisticada o reconstructivista, que es uno de los 4 géneros literarios que precisamente tiene la llave, tiene la ganzúa de oro para abrir esa puerta. Ya les digo, no hay cerradura, no hay clausura dura cuando es de oro la ganzúa, eso está clarísimo, y la literatura es una ganzúa de oro que abre todas las puertas mucho más eficazmente que la física, porque esto es literatura, realmente esto es literatura hasta que no se pueda materializar. Entonces, se pregunta también, ¿hay sucesos irreversibles? Todos los procesos en realidad son reversibles. Bueno, todos menos la muerte, y si empezamos a contar, pues muchos más todavía. Un ejemplo clásico es un huevo que cae al suelo y se rompe. Esto parece filosofía de Chulhan, o sea, nivel Chulhan, que es premio príncipe o princesa de Asturias, con lo cual estamos hablando de niveles altísimos
de premios, otra cosa es de inteligencia, esto hay que verlo de otra manera. Que se recomponga solo y salte otra vez a nuestras manos es extremadamente improbable, pero no imposible. Bueno, la magia consiste en creer en el poder de las palabras. Si creemos en el poder de las palabras, pues el huevo vuelve a la mano, se recompone sin problema. Sin embargo, es tan difícil que suceda que en la práctica los llamamos procesos irreversibles. ¿Y cómo quiere que los llamemos? ¿Cómo quiere que los llamemos? ¿Procesos reversibles de alta improbabilidad? ¿O procesos reversibles de improbabilidad cero? ¿O procesos reversibles de probabilidad 0,000001 periodo? Claro, si quiere podemos hablar así, pero es que resulta que los lenguajes naturales son irreductibles a los lenguajes científicos, entonces ahí hay un problema. Claro, uno de los efectos cómicos en los que suelen incurrir con frecuencia aristarcos o personas que hablan como si fueran un aristarco, que tratan de demostrar que son más originales a la hora de ejercer su inteligencia, consiste en interpretar en un sentido literal las palabras, ¿no? Por ejemplo, nos encontramos con el verso de Juan Ramón Jiménez, Dios está azul, y entonces te dicen, no, es que Dios no puede estar azul, porque Dios es una causa primera que, al ser sustancia pura, no puede recibir accidentes. Bien, eso supone interpretar o leer la poesía en un sentido absolutamente literal, es decir, en un sentido completamente incompatible con el que plantea la propia literatura. Y entonces al decir esto nos las damos de listos delante de los demás y los demás dicen, bueno, pues como no sé qué decir ante esto, tengo que asumirlo. Pero es que el Dios de los poetas no es el Dios de los teólogos, ni a veces siquiera el Dios de los teólogos es exactamente el Dios de todos los filósofos, indudablemente. Entonces esto requiere una explicación distinta. Entonces no vamos a hacernos aquí los listos, adoptando una interpretación que exige el sentido literal de las palabras, pero sí vamos a hacernos los normales, teniendo en cuenta que la gente no puede pensar en estos términos. La realidad no se puede interpretar en estos términos. Estos términos es como determinadas orientaciones de la física interpretan la realidad. Pero extrapolar esto a una interpretación general de la realidad puede resultar mucho más inquietante. Y vamos a pulsar la tecla más inquietante de todas estas, el libre albedrío. Se plantea abiertamente si el libre albedrío, es decir, la libertad humana, existe o no existe. Claro, esto es como preguntarse si realmente existen los pulmones, o existe el corazón, o existen los triángulos. Y dicen, no, el triángulo no existe, es una ilusión que usted tiene al ver determinados segmentos entrecruzados entre sí. Pero es que en realidad los lados de un triángulo son segmentos infinitos y usted simplemente percibe una secuencia del cruce entre tres de estos segmentos. Bueno, vale, llámelo como quiera. Entonces la pregunta que se hace es, ¿y el libre albedrío es una ilusión? Es decir, ¿existe o no existe la realidad humana? La respuesta es la siguiente, les leo la respuesta y después la examinamos. Si las leyes de la física son deterministas, entonces es evidente que no tenemos libre albedrío. Claro, esta es una oración condicional con su prótasis y su apódosis. La prótasis ya implica una condición que en lingüística es lo que se llama una implicatura. Es decir, si el rey de Francia es calvo, pero es que en Francia no hay rey. Entonces, claro, ustedes me obligan a adoptar una implicatura que ya no existe. La implicatura son aquellas condiciones de realidad que deben darse para que lo que se dice sea cierto. Claro, si las leyes de la física son deterministas, si yo fuera rico, claro, es que aquí partimos de una premisa que ya nos sitúa en un contexto completamente diferente, ¿no? Si las leyes de la física son deterministas, entonces es evidente que no tenemos libre albedrío, porque todo lo que va a suceder está ya escrito. Bien, yo pregunto, ¿en dónde está escrito? En las leyes de la física. Las leyes de la física, ¿quién las construye? Determinados físicos que elaboran determinadas teorías, que pueden ser refutadas por otros o no. Entonces, esto simplemente no es más que el punto de vista de una teoría de un físico, o de varios físicos. Pero considerar que esto es la norma en virtud de la cual debe interpretarse una realidad humana, según la cual la libertad queda derogada, esto es dar varios pasos de gigante y pasarse varios megapueblos. No pasarse 2 o 3 pueblos, es pasarse 1 terabyte de pueblos. Pero tampoco la física cuántica, que es intrínsecamente probabilística, facilita el libre albedrío, ni la sopa de ajo tampoco. Es que aquí ustedes mezclan muchas cosas juntas para llegar a una conclusión en virtud de la cual no hay libertad. Porque aquí la X de la ecuación, la incógnita de la ecuación, tiene que ser que no hay libertad. Entonces, organicen ustedes la operación matemática de tal manera para que el resultado sea que no hay libertad. Y si no hay libertad, no hay por qué luchar por la libertad.
Si no hay libertad, no hay por qué defender la libertad ni perder el tiempo con la libertad. Dejemos que el sistema nos lleve predeterminadamente a donde proceda. ¿Y quién da la orden? Porque en nombre de la física suprimimos la libertad en nombre de la física. O sea, no la suprimimos ni siquiera en nombre de una dictadura, en nombre de un totalitarismo, lo suprimimos en nombre de la física. Eso es como si decimos, bueno, en música no hay libertad, porque claro, las leyes de la armonía disponen la composición conforme a determinados criterios, ¿no? Entonces, si no hubiera libertad, se acabaría el arte musical hace mucho tiempo. Lo que no hay es inteligencia musical para escribir obras valiosas en música, pero las posibilidades del arte combinatoria de los sonidos son absolutamente ilimitadas. Eso el cerebro humano o el cuerpo humano tendrá que registrarlas. Los hechos pueden no estar predeterminados, pero sí sus probabilidades. Nueva paradiástole, sí, pero no. Claro, siempre nos acogemos a un reclamo, ¿no? Pero estos son figuras retóricas, esto es hacer de la ciencia una retórica de la filosofía de la ciencia. Y nosotros no podemos afectarlas de ninguna manera sin violar las leyes de la física, no tenemos control sobre ellas. Es decir, niega la libertad humana. La tabla de multiplicar puede no tener libertad, pero eso no significa que el ser humano que utiliza, entre otras cosas, la tabla de multiplicar y más asuntos, no la tenga. Claro, es que no podemos reducir la libertad a un campo categorial, como la física o la matemática. Por eso creo, claro, esto es una creencia, por eso creo que el libre albedrío es una ilusión creada por nuestro cerebro. Bueno, usted cree eso, yo creo lo contrario. Yo creo que esa es una frase que no significa absolutamente nada. Porque la libertad no es una ilusión cerebral. La libertad es algo que el ser humano ejerce genitivamente, dativamente y ablativamente, que se puede registrar en las leyes y que se puede contravenir. Es decir, no es una ilusión y una ficción. Porque claro, entonces cualquiera que cometa un delito y vaya ante un juez, el juez lo primero que le va a decir es que usted no tiene libertad ni siquiera para delinquir, porque la libertad no existe, la libertad es una ficción. Entonces destruimos automáticamente todo el sistema jurídico de toda la historia, no solo del presente. Claro, esto ahorra enormemente gastos en abogados, en administración de justicia, y claro, puede ser un gran ahorro al sistema, pero comprenderán que así no se puede vivir. Porque si no hay libertad, ¿dónde está escrito que no haya libertad? Porque además se apela constantemente a las escrituras, que está escrito. ¿Está escrito en dónde? ¿En qué cartel se ha escrito esto? ¿En qué página web, en qué código civil, político y penal se dice que no hay libertad? Por eso creo que el libre albedrío es una ilusión creada por nuestro cerebro, la sensación de que controlamos nuestros actos. Claro, esto es negar la libertad al ser humano. Esto es Calvino en vena, Lutero en vena, protestantismo crudo y puro. Es decir, como a mí no me interesa que haya libertad, la niego. Como a mí no me interesa que se estudie científicamente la literatura, niego que otros puedan hacerlo. Claro, es lo mismo que decir, es que la interpretación científica de la literatura es una ilusión del cerebro de Jesús Maestro. Puede ser, pero bendita ilusión la que ha hecho posible 25 volúmenes sobre una interpretación científica de la literatura, que lo hagan los adversarios. Claro, esto es muy curioso, ¿no? Es decir, como yo no puedo hacer esto, tengo que negar que sea posible hacerlo, no vaya a ser que otro lo haga y yo quede en evidencia. Este es el problema. Como yo soy enemigo de la libertad, no voy a permitir que nadie crea que puede actuar libremente, porque la libertad no existe. Bueno, la libertad no existirá para usted, o para su concepto que usted tiene de la física, pero no nos niegue la libertad a los demás, ni nos niegue algo más importante, el derecho y la razón a luchar por ella cuando percibimos que alguien nos la quita. ¿No? Porque esto es enormemente importante. Cuando hacemos algo parece que es el resultado de una libre elección, pero en realidad la decisión ya está tomada. La decisión ya está tomada ¿por quién? ¿Por la física? Hombre, por eso aparecen cisnes negros, ¿no? Muchos experimentos neurológicos indican que las decisiones están tomadas una fracción de segundo antes de que seamos conscientes de ella. ¿Y quién toma esa decisión? El inconsciente, como aquel pintor que pintaba con el inconsciente. Es una cosa genial, esa es una anécdota que se da en la vida cada 300 años. Y tuvimos la suerte de conocer a un pintor que pintaba con el inconsciente. No sabemos qué pintaba, pero pintaba con el inconsciente según él decía, ¿no? Una cosa curiosa. Un pintor hiperfreudiano. Entonces, las decisiones están tomadas una fracción de segundo antes de que seamos conscientes de ella, como si están tomadas 2,5 millones de años después. Es decir, es una cuestión de tiempo, pero aquí el paso del tiempo, por fugaz que sea, no nos impresiona ni más ni menos. La decisión ya está tomada. ¿Por quién?
¿Por quién está tomada esa decisión? ¿Por la física? ¿Y de quién es la física? En una palabra, muchos experimentos neurológicos, ¿vale? Desde el punto de vista de la física, no puede ser de otra manera, no hay ninguna ley física que, en mi opinión, dé espacio a la libre elección de un ser consciente como somos nosotros. Por el momento, y según se dice aquí, pero ¿y si no es así? No es una conclusión muy agradable, lo reconozco, pero parece ser lo que dice la física. No, no es lo que dice la física, es lo que dice un físico que habla como un filósofo idealista. Son cosas muy diferentes, porque reducir la física al discurso retórico de una filosofía idealista no es además ninguna novedad. Eso ya lo hizo Kant. Eso ya lo hizo Kant desde 1824. No digo desde que nació, desde 1724, que fue cuando nació Kant, ¿no? Pero evidentemente que no me vengan a mí a contar, esto no es ninguna novedad, esto no es lo que dice la física, esto es lo que dice un físico que habla como un filósofo idealista, usando la retórica idealista de la filosofía idealista. Es que son cosas muy diferentes, es una distancia muy diferente. Y claro, se dice, entonces no morimos, sino que nos transferimos a un estado macroscópico con diferente entropía. Bueno, esto es una definición recursiva, es decir, ¿qué es la muerte? La muerte es dejar de tocar el piano, seguro, porque no me consta que ningún muerto toque el piano. Entonces, claro, podemos decir, ¿qué es la muerte? La muerte es dejar de interpretar textos literarios, seguro, porque no me consta que ningún muerto, ni a través de interpretaciones oraculares ni chamanismos, haya interpretado el Quijote, aunque haya gente que interpreta el Quijote como un muerto, pero eso son metáforas y símiles. Claro, entonces se dice, depende cómo se defina morir. Bueno, claro, y depende cómo se defina vivir. Porque ¿qué es vivir? Vivir es aguantar la respiración. ¿Durante cuánto tiempo? Claro, si es que tu cerebro deja de funcionar, dejas de estar consciente y la información que tenías se dispersa en el universo. Claro. Leopoldo Alas, cuando escribía La Regenta, decía que la gente de Vetusta sabía andar mucho mundo, y añadía, el mundo en Vetusta se recorría pronto. Pues aquí lo mismo, la información que tenía se dispersa en el universo. Madre mía, ni que cada uno de nosotros tuviera una información capaz de saturar todo el universo, porque con la cantidad de personas que se mueren diariamente, la información que tiene cada persona debería saturar ya el universo. Pero bueno, pero entonces sí que morimos. Si defines morir como que la información se destruye completamente, pues en ese sentido podemos decir que no morimos, porque la información sigue estando ahí. ¿Ahí dónde? Esto ya es como, habría que consultar al Dasein de Heidegger, a ver si el Dasein tiene la información, ¿no? Dispersa, de una manera totalmente irrecuperable. A lo mejor el Nous de Anaxágoras o el Apiron de Anaximandro sabe estas cosas, habría que preguntar a estos entes. Es como un libro quemado. La información que contenía pervive en las cenizas y en los gases de la combustión, aunque sea imposible recuperar en la práctica. Bueno, pero yo creo que ustedes, si consultan a Quevedo, pueden recuperar el ADN de un amor más allá de la muerte. ¿Saben de qué les hablo? El soneto famoso, Amor más allá de la muerte, ¿no? El famosísimo soneto. El cerrar podrá mis ojos la postrera, sombra que me llevara el blanco día, y podrá desatar esta alma mía, ora su afán ansioso lisonjera. Mas no des otra parte en la ribera, dejará la memoria en donde ardía, nadar sabe mi llama al agua fría, y perder el respeto a la severa. Venas, alma que todo un dios prisión ha sido, venas que humor a todo fuego han dado, medulas que han gloriosamente ardido. Su cuerpo dejará, no su cuidado, serán ceniza, mas tendrá sentido, polvo serán, mas polvo enamorado. Claro, de ese polvo enamorado, según esta teoría física, podríamos reconstruir perfectamente el cuerpo que sabe nadar a través de ese agua fría y vencer el respeto a esa ley severa que permite volver de nuevo al cuerpo que anteriormente se tenía, porque la memoria se sigue conservando, etcétera, etcétera. Ese es el famoso soneto, ¿no?, de Quevedo. Bien, pero claro, toda esta teoría física era para decir, pero esto ya lo dijo Quevedo, amigo. Eso es que si leyerais literatura no repetiríais tanto, es decir, que descubrís todos los días el mismo Mediterráneo, parece que vais en fila india todos, y cuando llegáis delante, digo, el Mediterráneo, acabo de descubrir el Mediterráneo, eso ya existía. Entonces, el soneto Amor más allá de la muerte, de Quevedo, el cerrar podrá mis ojos, ya lo dice todo. Polvo será, más polvo enamorado. Entonces, menos lobos Caperucita, porque esta historia ya la sabemos. O sea, esto que se declara aquí ya lo sabemos.
Y luego, claro, termina la entrevista. La entrevista es muy brillante, o sea, vale la pena leerla porque es interesantísima. Es interesantísima, pero otra cosa es que ustedes se la crean o no. Claro, los que conocemos la literatura, para nosotros esto es una versión literaria de cuestiones déjà vu absolument, totalmente vistas, llamamos, tout à fait, déjà vu. Entonces se pregunta, vivimos muchas vidas de forma simultánea, pero solo somos conscientes de una. ¿Puedo avisar a mi otro yo de que no firme el crédito?, le pregunta irónicamente el periodista. Bueno, Fernando Pessoa ya lo advirtió, y mucho antes que Fernando Pessoa, el propio Lope de Vega en los heterónimos de las rimas humanas y divinas de Tomé de Burguillos. Quiero decir que la literatura tiene una solución para todas estas ocurrencias de siglos atrás. Y entonces, claro, el entrevistado sonríe, lógicamente, porque es una persona muy inteligente y sabe lo que dice. Insisto en que esto es una hipótesis. Bueno, entonces eso no es, porque ser o no ser, ¿no? Es decir, ser o no ser, un filósofo o un sofista, o ambas cosas, que son indisociables. Y un ejemplo que uso es que si compras un billete de lotería, cuando se celebre el sorteo, algunos de tus yoes verán que sale ese número. ¿Y cuáles son esos yoes? Los heterónimos de Pessoa, los exfuturos de los que hablaba Unamuno en toda su obra literaria, los heterónimos de Lope de Vega. Esto es un cuento de Borges, en definitiva esto es un cuento de Borges. Claro, pero si la física resulta que sirve de fuente de inspiración a la literatura, llega con 500 años de retraso, porque esto ya lo hizo la literatura antes de que la física fuera consciente de sí misma. Es decir, ya los alquimistas se inspiraban más. Es decir, todas las posibilidades se acaban realizando en alguna rama de tu estado cuántico. Esto es simpaticísimo. O sea, elaborar toda una teoría física para llegar al punto de partida que la literatura ya nos ofrecía desde hace siglos. Hay que añadir, y esto es importante, que la interacción entre los mundos es imposible. Bueno, pues entonces, ¿para qué mundos? Entonces, ¿cómo? Si la interacción entre los mundos, porque están totalmente automatizados y no están conectados entre sí, no es posible, ¿cómo sabe usted que hay otros mundos? Es una cosa curiosa esta, ¿no? Supongo que por aruspicina o por interpretación oracular de la física. Una vez que se han creado, ya no hay posibilidad de comunicación ni de afectarse unos a otros. Comunicarse con otros mundos paralelos quedaría excluido de esta hipótesis. Claro, son hipótesis muy ocurrentes, son verdaderamente muy ocurrentes. Vamos a ver, explicación de todo esto. Esto es el idealismo trascendental. Esto es Kant 3.1. Quiero decir, esto es el idealismo trascendental en la nueva versión del día de hoy. Mañana aparecerá otra versión. Entonces se dice, nada existe. Si existe no lo podemos conocer, y si existe y lo podemos conocer, no lo podemos comunicar. Entonces, la cuestión es la triple negación de los sofistas, pero la nada ahora se reemplaza por la libertad. La libertad no existe. Si existe, no la podemos conocer, y si existe y la podemos conocer, no la podemos usar, no la podemos comunicar. Porque en el fondo es una invención de nuestro cerebro. Claro, si decimos que es una invención de nuestro cerebro, entonces negamos valor real a la libertad, negamos valor ontológico a la libertad, porque la libertad solo tiene valor psicológico. La libertad no existe realmente, no existe ontológicamente, no existe jurídicamente, no existe actancialmente, no hay libertad de pensamiento, no hay libertad de nada, porque la libertad es una cuestión psicológica. Por lo tanto, no luche usted por la libertad, porque no la hay. Claro, pero si no hay libertad, ¿para qué la democracia? Para eso cualquier dictadura organiza nuestra vida, cualquier sistema autocrático organiza nuestra vida mejor que la democracia. Pero informaciones de esta naturaleza se difunden para deteriorar todavía más la democracia y precipitar una transición hacia una dictadura. Es decir, a recorrer el camino inverso de los años 75-78. Tal vez no se piense de esta manera cuando se habla en estos términos, pero indudablemente no podemos dejar de advertirlo. No podemos dejar de reconocer que declaraciones como esta resultan enormemente inquietantes. Claro, si la realidad es la idea que tenemos de nuestros efectos sensibles, vivimos en un mundo kantiano, pero completamente kantiano, donde lo que tenemos delante no existe porque es una invención de nuestro cerebro. Entonces, claro, cuando un juez juzgue a un delincuente, el delincuente le puede decir, no, pero es que el delito no existe, el delito es una invención de su señoría y de una presunta víctima. Claro, entonces, desde ese punto de vista, o sea, este tipo de cosas está muy bien para escribir un cuento literario, para hacer una entrevista, para escribir un libro, para hacer un vídeo y tal y cual, pero la vida no puede reducirse a esto. Es decir, o sea, si somos serios, no podemos funcionar de esta manera, porque imagínense ustedes
que vayamos al banco a sacar dinero de nuestra cuenta bancaria y el banquero nos diga, no, bueno, pero es que la cuenta bancaria en realidad es una ilusión de tu cerebro, en realidad no existe, ¿no? Y tú te vuelves a casa y le dices a tus hijos o a tu mujer, no, es que me dijo el banquero que lo que tenemos en el banco es una ilusión de nuestro cerebro, que en realidad no existe, porque cuánticamente hablando esto pertenece a otro yo de un estadio cuántico diferente al nuestro y cosas por el estilo. Claro, esto es muy divertido para hacer un cuento como los de Borges, pero no es así. Claro, se afirma, y esto es el punto más grave, que todo está escrito. Y yo pregunto, ¿todo está escrito dónde? Y me responderán, en la física. No, no está escrito en la física. Está escrito en un artículo publicado en un medio de comunicación donde un físico que habla como un filósofo idealista y que utiliza la retórica de la filosofía idealista lo dice, pero no está escrito en ninguna otra parte. Y además la física no puede reducirse a una aruspicina, ni a una interpretación oracular o chamanista de cualquier cosa, sea el futuro, sea el pasado, sea el presente, sea lo que sea. Claro, indudablemente aquí hay, por supuesto, una fractura muy importante. La física de Newton dejó al mundo en cueros, dejó al mundo religioso, al mundo filosófico lo dejó en cueros. Ya lo he dicho muchas veces, Newton es un filósofo que acaba siendo científico, y es lo que eran muchos filósofos antes de la irrupción y emancipación de las ciencias. Eran filósofos de la naturaleza, que España dio muchos, por cierto, vamos, no solo teólogos, detrás de los teólogos había muchos filósofos de la naturaleza, que son los que construyen el calendario gregoriano en la Universidad de Salamanca en torno a 1517. Por lo tanto, la filosofía natural son los filósofos naturales, quienes ejercen la filosofía natural son los precursores de los científicos. De hecho, antaño la mayor parte de los científicos eran filósofos porque era la única forma que había de ejercer la ciencia, en términos de filosofía. Pero Newton es un hombre que se hace preguntas filosóficas a las que da respuestas científicas. Y las respuestas científicas que da Newton responden en la descripción y en la percepción de la realidad y del universo como un mecano, como un mecanicismo donde todo está determinado. Pero este determinismo no está en manos del dios de Lutero, sino que está en manos de un mecanismo que ni siquiera es consciente de sí mismo, que tiene que ver más con el motor inmóvil de Aristóteles que con el dios consciente y autoconsciente de Lutero o de Calvino. Pero el mecanismo de la determinación sigue vivo, sigue intocable. Toda la filosofía de Kant no es más que una respuesta a la ciencia newtoniana que reduce la libertad humana a un mecano. Y esta es la herencia de declaraciones como la actual, en virtud de la cual no existe libre albedrío y no hay libertad. Por ahí, por esa línea, vienen las interpretaciones filosóficas o sofistas o pseudofilosóficas de la ciencia. Todos estos movimientos lo que revelan es, una vez más, en el día de hoy, y a día de hoy, por utilizar este giro francés, el uso que la filosofía y que la religión pretenden hacer siempre de las ciencias. Los principales enemigos de las ciencias han sido siempre los mismos enemigos que ha tenido la literatura: la religión, la filosofía y las ideologías políticas. Son los tres grandes enemigos del pensamiento libre, que es el que representa la literatura y el que representa la ciencia. De hecho, la ciencia no puede sobrevivir, como tampoco la literatura, sin sortear la censura y, en el caso de la ciencia, sin pactar con las exigencias de las religiones dominantes, de las ideologías políticas dominantes, léase lo políticamente correcto, y de las filosofías dominantes, que forman una triple entente, una triple alianza, filosofías, religiones e ideologías políticas, para tener bien acorralada la ciencia en cada uno de sus movimientos. Y luego interviene una figura más, que es el mercado. El mercado es lo que cataliza los movimientos científicos y las invenciones científicas, con las posibilidades de coacción que tiene la religión, la filosofía y las ideologías políticas entronizadas en los diferentes estados que gestionan o interactúan con el mercado. Esto es lo que hay, y en el contexto al que me acabo de referir hemos de interpretar este tipo de declaraciones, cuyas consecuencias probablemente rebasan las posibilidades de pensamiento del científico que las lleva a cabo, que probablemente no piensa que sus palabras pueden tener todas estas consecuencias. El modelo de Newton es un modelo mecanicista, del mismo modo que el modelo de Laplace, el modelo laplacista de Pierre-Simon Laplace, que presenta en su obra el ensayo filosófico sobre las probabilidades de 1814, donde presenta la figura del demonio, del denominado demonio de Laplace, y voy a citar ese texto, ya remite a un universo determinista.
un universo de movimientos predeterminados. En el ensayo filosófico sobre las probabilidades de 1814, Laplace escribe lo que más adelante se denominó el demonio de Laplace. El demonio de Laplace. ¿Qué es el demonio de Laplace? El demonio de Laplace es un personaje filosófico. Es uno más de los personajes filosóficos que hay, como el Volksgeist, el motor inmóvil, el demiurgo, el nous, el apeiron, el noúmeno, el inconsciente, el superhombre, el Dasein. Son personajes filosóficos y el demonio de Laplace es uno de ellos. El demonio de Laplace sería, y cito aquí la secuencia del ensayo filosófico sobre las probabilidades, una inteligencia que conociera en un instante dado todas las fuerzas que animan la naturaleza y la situación respectiva de los seres que la componen. Si además fuera lo bastante vasta para someter esos datos a análisis, abarcaría en una misma fórmula los movimientos de los cuerpos más grandes del universo y los del átomo más ligero. Nada sería incierto para ella, el futuro, al igual que el pasado, estaría presente ante sus ojos. Bien, esto es lo que escribe Laplace en 1814 y que después se denominó el demonio de Laplace. Ahora, yo les voy a leer de nuevo el texto y léanlo ustedes o escúchenlo ustedes como si lo hubiera escrito Borges en el Aleph. Verán que no hay ninguna diferencia. De hecho, si pusiéramos este texto en un comentario y preguntáramos a los que han de hacer el análisis del comentario quién escribió este texto, probablemente pensarían en Borges. Fíjense, una inteligencia que conociera en un instante dado todas las fuerzas que animan la naturaleza y la situación respectiva de los seres que la componen. Si además fuera lo bastante vasta para someter estos datos al análisis, abarcaría en una misma fórmula los movimientos de los cuerpos más grandes del universo y los del átomo más ligero. Nada sería incierto para ella, y el futuro, al igual que el pasado, estaría presente ante sus ojos. Esta es la versión temporal del Aleph espacial de Borges, ni más ni menos. Esto es literatura sofisticada reconstructivista. ¿A esto lo llaman física? Me parece muy bien, pero nosotros a esto lo llamamos literatura. Y me dirán, bueno, es que usted es un ignorante. Sí, soy un ignorante, pero mi ignorancia me permite calificar su inteligencia de literatura. Fíjense qué curioso. Entonces, claro, ¿qué implica este determinismo físico? Pues implica la reducción de la política a la física, en virtud de la cual llegamos a la conclusión impuesta de que no hay libertad. ¿Qué gran favor hacen los físicos a los totalitarismos? Es decir, Rafael Trujillo Molina estaría encantado con este criterio en República Dominicana. Otros dictadores harían lo mismo. En definitiva, el protestantismo estaría encantado con esto. No hay libertad. De hecho, el imperativo categórico kantiano es la negación de la libertad individual. Todos tienen que pensar lo mismo y todos tienen que comportarse del mismo modo, de tal manera que su lema o consigna en la vida sea la sinergia, la unificación de todas las fuerzas en un sentido único. Esto es el unanimismo, en definitiva. Esto es muy del protestantismo. Claro, la propia concepción filosófica que Einstein tenía de la física ratifica también esta tendencia. Ustedes, a Einstein se le conoce muy poco, porque si realmente lo conocieran ustedes a Einstein, desconfiarían muchísimo de él y de su teoría de la relatividad. Entre otras cosas porque cuando Einstein habla filosóficamente de su teoría física, lo hace en unos términos que parece que nos habla el Viejo Testamento. Cuando Einstein dice que Dios no juega los dados, les voy a citar el fragmento de la carta atribuido a Einstein, fechada el 4 de diciembre del año 1926, en una carta a Max Born, donde le dice literalmente, según se aducen las fuentes, la mecánica cuántica es impresionante, bien, y el si bemol es impresionante, y la sopa de ajos es impresionante, porque hacer una sopa de ajos, fíjense ustedes, y el caldo gallego es impresionante, y la fabada asturiana es impresionante, eso no les cuento. Entonces, la mecánica cuántica es impresionante, sí, y el Quijote, y la regenta, pero una voz interior me dice que no es la solución definitiva. Yo no sé si aquí hablo con Agustín de Hipona, cuando dice tole legere, coge y lee, tole legere, o con alguien que oye a coasmas, una voz interior que no tiene fuentes físicas externas. Entonces, ¿ustedes se imaginan a Einstein practicando la bibliomancia, la quiromancia, la aruspicina, o simplemente experimentando a coasmas? Pero una voz interior me dice que no es la solución definitiva. Estamos leyendo metáforas, ya lo sé que estamos leyendo metáforas, pero si resulta que la física va a ser el resultado de lectura de metáforas, pues para eso me quedo con la literatura. Claro. Ya sé que la física no es una acumulación de metáforas, pero es que la idea de la física que transmiten textos de esta naturaleza es poética. Una voz interior me dice que no es la solución definitiva.
caray, qué suerte tiene usted que tiene voces interiores que le informan de las soluciones definitivas. Espero que no le hable de soluciones finales. La teoría aporta mucho, pero apenas nos acerca al misterio del Antiguo Testamento. ¿Y desde cuándo la teoría científica tiene que aproximarnos al misterio de las Sagradas Escrituras? ¿Y desde cuándo las Sagradas Escrituras exponen misterios? Yo pensé que exponían ficciones, sobre todo desde Spinoza, desde Baruch Spinoza. Entonces, claro, si resulta que un físico, cuando hace filosofía sobre su propia física, se expresa en estos términos, es que me quedo con Borges. La teoría aporta mucho, pero apenas nos acerca al misterio del Antiguo Testamento. ¿Y desde cuándo la ciencia física tiene como objeto explicar las Sagradas Escrituras? Y aún menos confirmarlas. ¿Desde cuándo Darwin y el creacionismo tienen que ser compatibles? Esa es la gran indigestión del protestantismo, que el Darwin y su obra, la evolución de las especies, precisamente supuso la mayor indigestión del protestantismo. Después de Newton, Darwin. Claro, es que todos son malas digestiones para Lutero, en definitiva. Y se vuelve a insistir, la idea de que todo está escrito proviene sobre todo de Laplace, es una idea laplacista, que tiene que ver con ese demonio de Laplace. Pero Einstein mantiene de nuevo esa concepción filosófica en virtud de la cual hay una predeterminación, hay un predeterminismo. Es una física completamente calvinista desde un punto de vista teológico. Y se insiste en que todo está escrito. ¿Todo está escrito dónde? En las ideas que tiene uno o varios físicos, que hablan de la física en términos de filosofía idealista y en términos de retórica filosófica. Pero completamente. Es que estas teorías físicas se desmantelan con retórica literaria, completamente. Pero completamente. Vamos, es retórica filosófica pura. Está escrito. ¿En dónde está escrito? ¿En dónde está escrito? En una entrevista periodística publicada en un periódico, muy bien hecha, por cierto, y con toda calidad y con toda brillantez. Es un mérito, realmente, por eso le dedicamos tiempo, porque está muy bien hecha. Si fuera una porquería no le prestaríamos atención. Es una obra de arte, realmente, es una obra de arte, por parte del que entrevista y por parte del que responde, porque las ideas son brillantísimas. Ya digo, es que esto es un cuento de Borges, o sea, y no hace cualquiera un cuento de Borges, cuidado, hay que ser un Borges para hacer esto. Entonces, claro, aquí se habla como un oráculo, pero es como un pitoniso, en definitiva. Es que Einstein habla aquí como un pitoniso, en definitiva. La física de los pitonisos, podríamos decir, que podría dar un cuento de Borges. De hecho, un cuento de Borges que podría titularse también El demonio de Laplace. Claro, eso es el título de un cuento de Borges ya dado, en definitiva. Pero ya dado, completamente. Entonces, claro, si todo lo que va a suceder ya está escrito, para eso anulamos la Constitución y la democracia y los derechos humanos y todo ese tipo de historias. Entonces, ya digo que el demonio de Laplace es calvinismo aplicado a la física, es calvinismo aplicado a la ciencia, por la vía filosófica y por la vía religiosa, por supuesto, por la vía teológica. Es una inyección filosófica y teológica en vena. Entonces, claro, en el calvinismo, Dios es causa y determinación de todo, porque conoce, causa y determina todas las cosas. En la física de Laplace y en la de Newton, las leyes de la física reemplazan a Dios, que es causa y determinación de todas las cosas. Esto fue lo que le dolió a Kant, que una entidad física reemplazara a una entidad espiritual, y por eso inventó toda una filosofía idealista para construir el arca de Noé que preservara en el mundo moderno, en la edad contemporánea, la metafísica del mundo antiguo, que eso es el idealismo alemán, una filosofía incompatible para la realidad, pero es el preservativo de estas concepciones físicas. De hecho, estas concepciones físicas perduran hoy gracias al idealismo filosófico de Kant, que es el preservativo que las contiene. Es decir, el idealismo filosófico kantiano es el preservativo que contiene la metafísica del mundo antiguo en el mundo moderno. Frase demasiado cruda como para convertirla en un chiste porque pocos la entenderían. Pero si el Dios calvinista, que es el que conoce y el que predetermina todo, actúa, predestina en nombre de la moral, de la religión y de la teología, el laplacismo o la concepción newtoniana de la física es causa y determinación, en virtud de la cual esa predestinación se hace a través de las leyes mecánicas de la física. Pero no cambia ni lo uno ni lo otro. Me da igual que la libertad se anule en nombre de un Dios predeterminista, que se anule en nombre de unas leyes de la física que sean igualmente predeterministas. Es decir, yo niego completamente el predeterminismo, niego la determinación, niego el providencialismo, porque considero que el ser humano
tiene que hacerse compatible con la realidad, y en el ejercicio de hacerse compatible con la realidad mantiene con esa realidad una interacción donde el ser humano aporta sus libertades y aporta sus esfuerzos por luchar y defender sus libertades. El ser humano no es un producto equivalente al movimiento mecánico de una pelota que bota. Eso no es así. La ciencia no se puede convertir en filosofía. La ciencia, cuando se convierte en filosofía, deja de ser ciencia para convertirse en una retórica literaria, sin gracia y sin ficción. Eso no puede ser. Eso es el género de la literatura, la genealogía de una literatura sofisticado reconstructivista, que es una de las 4 genealogías. Y esto suele ocurrir de la mano de la filosofía. La filosofía crea muchos personajes. Son los personajes filosóficos. De hecho, podríamos escribir una obra de teatro, alegórica por supuesto, titulada Los personajes filosóficos. Y esos personajes filosóficos tendrían como dramatis personae el apeiron, el nous, el inconsciente, el motor inmóvil o motor perpetuo, la sustancia pura, Dios, la materia de Marx, el espíritu absoluto, el noúmeno, el fenómeno. Son los personajes filosóficos, que son pseudoconceptos de filosofía en virtud de los cuales se trata de atenazar, de limitar las posibilidades de la vida humana. Porque tengan en cuenta que todas las filosofías están orientadas a recortar las libertades humanas en nombre de un supremacismo moral. Es básicamente cómo funcionan las filosofías, como el reverso de la religión, en definitiva. Y en nombre de ella se ladra a la literatura, que fue lo que hizo Platón desde la República, escribir filosofía ladrando contra la literatura, que fue lo mejor que supo hacer Platón, ladrar contra la literatura, y ladrar también contra la ciencia de Hipócrates de Cos, con el fundador de lo que sería la medicina. Las ideas de Hipócrates consistían, respecto a la locura, en considerar que la locura tenía causas fisiológicas y naturales. Platón consideró que la locura tenía causas divinas y metafísicas, y que era una enajenación mental crónica la del poeta que debía ser expulsado de la República. Eso no tenía cura, mientras que Hipócrates consideraba que las cuestiones médicas tenían un fundamento materialista, fisiológico, indudablemente. Entonces, claro, estos personajes filosóficos, que son los dramatis personae de los enemigos de la libertad, en definitiva, auto sobre los enemigos de la libertad, los personajes filosóficos, el apeiron, el Volksgeist, el demonio de Laplace, toda la sustancia pura, ya digo, todos estos son una serie de personajes filosóficos graciosísimos e intimidatorios, porque mucho cuidado con todos ellos. Entonces son ficciones pseudoconceptuales que explican la causalidad, la existencia, las posibilidades, en nombre de determinados supremacismos morales, que son los que ventriloquúan, en definitiva, estas acciones de estos personajes filosóficos. Por otro lado, el resultado es que estos personajes no pueden ser ni observados ni medidos, porque son invenciones. Nadie tiene un encuentro con el inconsciente, nadie puede tomar un café con el Dasein, nadie puede tomar té con el demiurgo. Quiero decir, este tipo de personajes filosóficos, insisto, son ficciones filosóficas, pero que los filósofos se toman en serio y que utilizan como puntos de apoyo a veces para legitimar determinadas teorías científicas. Claro, se habla de un fundamentalismo científico, como se puede hablar de un fundamentalismo filosófico, o como se puede hablar de un fundamentalismo político o ideológico, en definitiva, que es lo que hay. Difícilmente se puede hablar de un fundamentalismo literario, a menos que se trate de escuelas tipo el surrealismo, el dadaísmo, el creacionismo, que tienen una poética y una preceptiva muy rigurosa, en virtud de la cual es literatura lo que se hace en términos surrealistas o creacionistas, y no es literatura todo lo demás. Como se suponía en la poética clásica, es tragedia lo que confirma las unidades clásicas y no es tragedia lo que se sale de los preceptos del clasicismo. Pero este tipo de cosas son inviables porque la literatura es superior y irreductible a una teoría literaria. Por esa razón, la crítica de la razón literaria no es una teoría literaria unívoca o monista, sino que es precisamente una teoría literaria muy ecléptica que se construye sobre la organización de aquellas teorías que se orientan a la interpretación científica de la literatura, desestimando aquellas que se alejan de estos principios, indudablemente. Por otro lado, este tipo de usos filosóficos de la ciencia concluyen y terminan en parábolas científicas, parábolas en tanto que narraciones científicas. Hoy se habla de narrativas del discurso, cosas por el estilo. Esas bobadas, en definitiva. Son parábolas. Las llamadas narrativas ideológicas son parábolas filosóficas, parábolas ideológicas,
de las que se extraen unos imperativos morales, unos imperativos que tratan de determinar las formas de conducta del ser humano. Es decir, usted tiene que comportarse de esta manera, porque como no hay libertad, no ande dando la matraca con que tiene derechos. No hay libertad, lo dice la física. ¿Por qué se preocupa usted de sus derechos? Pague sus impuestos, obedezca, haga lo que le mandan, apréndase el catecismo moral de lo políticamente correcto en cada época, que va cambiando en cada época, apréndase la que a usted le toca en la época que le corresponde vivir y no moleste. Es decir, es que la libertad, que no hay libertad, hombre, no sabe usted que no hay libertad, que la física dice que no hay libertad. Y uno dice, ¿y a mí qué coño me importa lo que diga la física? Mi libertad está por encima de lo que dice cualquier persona que hablando en nombre de la física o de lo que quiera, me niega mi libertad. Es decir, la libertad del individuo no se puede negociar. No se puede negociar en estos términos tan absolutos, se puede negociar en términos parciales, evidentemente, pero no en términos tan absolutos. Claro, es que se confunden las explicaciones filosóficas con las explicaciones religiosas, las científicas y las ideológicas, y las literarias. Entonces, claro, esto no tiene sentido. No se puede reducir parabólicamente, no se puede hacer una reducción parabólica a narrativas morales la ciencia-filosofía, ni la ciencia-religión, porque no es así, porque pasamos de un fundamentalismo religioso a un fundamentalismo científico sin abandonar nunca un fundamentalismo filosófico. Y eso no puede ser. No puede ser de ninguna manera. Es decir, la ciencia no se emancipa de la filosofía antes del siglo... no se emancipa de la religión antes del siglo XVIII por culpa de la filosofía, porque la filosofía es otra de las amarras que unen, que supeditan, que subordinan la ciencia a la filosofía. Y por otro lado, observo constantemente que la filosofía sigue seduciendo enormemente a los hombres de ciencia, a los hombres y a las mujeres de ciencia, a los científicos, porque no acaban de ejecutar sus operaciones científicas sin dejar de sancionarlas en términos de una filosofía que resulta pura literatura. Si la gente tuviera más formación literaria, no cometería este tipo de errores, no incurriría en este tipo de parábolas reduccionistas de la ciencia-filosofía, que no es más que mala literatura. Es decir, las utopías son novelas mal escritas en tiempos de crisis. Las parábolas científicas son interpretaciones filosóficas mal redactadas en tiempos de crisis literaria, en tiempos de ignorancia literaria, en definitiva. Es decir, hay que liberarse de la filosofía, porque es tan importante liberarse de la filosofía como liberarse de la religión. Es decir, Kant era muy engañoso cuando dijo liberarnos de la religión en nombre de la filosofía, porque la filosofía más religiosa de la historia es el idealismo alemán. La filosofía más religiosa de la historia, que es la pietista, la radicalmente protestante y luterana, es el idealismo alemán. De tal manera que, ¿a dónde vamos? La libertad no es una invención de nuestro cerebro. La libertad es un hecho real por el que tenemos que luchar. Lo diga la física, lo contrario, o lo diga quien sea. No me convence. Cuando la ciencia se queda sin palabras, se convierte en filosofía, o en algo peor, en experiencia mística, en aruspicina, o simplemente en chamanismo, y eso es lo que no podemos aceptar, y menos aún en el siglo XXI, y menos aún en el siglo XXI. Y les voy a poner un ejemplo, miren, los ejemplos están en la literatura siempre. Probablemente han oído hablar de una obra que se titula La vida es sueño, que se estrena en 1635 y escribe Calderón de la Barca. En La vida es sueño, la obra ofrece engañosamente un título cuyo significado es justo lo contrario. La vida no es un sueño. Porque lo que nos dice Calderón de la Barca en esa obra de teatro, titulada La vida es sueño, lo que nos dice Calderón de la Barca es precisamente lo contrario, que la vida no es un sueño, la vida es una realidad. En esa obra, en esa comedia, o tragedia, según se mire, más bien drama, en ese drama, en esa obra de teatro, el personaje protagonista, Segismundo, al nacer, automáticamente lo encierra su padre en una mazmorra. Su padre, además de ser un rey, es un científico que basa sus conocimientos científicos, entre comillas, en la astrología judiciaria, es decir, en la lectura física de los astros, en la astrofísica. Esta es una pseudociencia, pero el que la ejecuta, el que la lleva a cabo, no la concibe como tal. Y según su interpretación astrofísica, los planetas, los astros, dicen que el hijo que tiene, cuando herede el trono, será un tirano y será un muy mal rey. Entonces, para evitar esto, lo encierra en una mazmorra. Pero resulta que en un momento dado a este hombre lo liberan las circunstancias, lo libera el pueblo. Y finalmente, después de ciertos episodios violentos, recupera el trono y ejerce como rey magnánimamente y racionalmente, muy racionalmente.
de tal forma que el episodio anterior donde ejerció la violencia lo percibe como un sueño, de tal forma que no sabe si realmente cuando está en la cárcel sueña que es un rey encarcelado o si cuando está en la corte ejerciendo su poder monárquico sueña que simplemente es un hombre encerrado en una mazmorra. Esto es la paráfrasis esta que utilizó el propio Borges, reinventándola y presentándola como si fuera original cuando ya estaba en Calderón, de aquel mandarín chino que soñaba con ser una mariposa y cuando despertó no sabía si era una mariposa que soñaba con ser un mandarín chino. Bien, todo esto ya está en Calderón de la Barca. Además, el propio Segismundo es una figura muy superior a la de Robinson Crusoe, porque si Robinson Crusoe sobrevive ficticiamente en una isla desierta, Segismundo sobrevive saliendo por sí mismo, saliendo sin ayuda de nadie y contra todos, de un mundo cavernícola, de una mazmorra, de un tercer mundo semántico, para demostrar a los demás que la vida no es un sueño. Le hacen creer que la vida es sueño, y él demuestra por sí mismo y por sí solo que la vida no es un sueño. Aquí nos hacen creer que no hay libertad. Y nos hacen creer que no hay libertad en nombre de la física, en nombre de una teoría física, pero todos y cada uno de nosotros sabemos que sí hay libertad. Digan determinados físicos lo que quieran en nombre de sus ideas o en nombre de su ciencia, pero sí hay libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá, como decía una popular canción, hoy más o menos trasnochada, pero cuyos contenidos no pueden ser negados ni hoy ni nunca. De tal manera que aunque nos digan que la vida es un sueño, hay personajes que demostrarán, incluso metidos en un saco, metidos en una mazmorra, que la vida no es un sueño. Y aunque alguien nos diga, en nombre de cualquier ciencia, que no hay libertad, todos y cada uno de nosotros sabemos lo que cuesta luchar por la libertad, lo que cuesta ejercerla y lo que cuesta defender cada día más unos derechos que el siglo XXI parece que nos quiere recortar a pasos absolutamente agigantados. Yo desde luego no voy a permitir que nadie, en nombre de ninguna ciencia, me diga que no tengo libertad, porque aceptar esa premisa supone renunciar precisamente a lo más esencial que tiene el ser humano, a la lucha por la libertad. Y eso es algo que no puede dejar de existir nunca, ni la libertad ni la lucha racional e inteligente por la libertad. Una ciencia que diga que no hay libertad no es una ciencia, es una pseudociencia. Y en este punto, el propio Calderón de la Barca, en La vida es sueño, ya nos da la solución con la que hay que responder a este tipo de declaraciones. La vida no es un sueño, la vida no es una ilusión de nuestro cerebro, y la libertad, que es la creación más original del ser humano, no es en absoluto una invención de nuestro cerebro, ni muchísimo menos. Este tipo de declaraciones forman parte de la neotenia de los científicos, que puede ser aceptable en la literatura bajo el formato de cuentos de Borges, como los de la literatura sofisticada reconstructivista. Pero es muy inquietante observar cómo muchos científicos se dejan seducir neoténicamente por una filosofía que es enemiga de la libertad. Hasta tal punto es enemiga de la libertad que postula su supresión, que postula su derogación. Si no hay libertad, ¿para qué queremos democracia? ¿Cómo podemos defender una democracia si se nos hace creer en términos científicos que no hay libertad? Si no hay el objeto mismo nuclear de lo que la democracia es, ¿qué sentido tiene defender una democracia? Esto es una barbaridad, caminar por ese camino. Es decir, la ciencia nunca ha sido amiga de los tiranos. Amiga de los tiranos han sido los filósofos, amigos de los tiranos han sido los filósofos como Platón, que fue más amigo de los tiranos de Siracusa que de las informaciones médicas y científicas de Hipócrates de Cos, indudablemente. Por lo tanto, claro, siempre se me podrá objetar que no sé física. Sí, no sé física, no sé la física que saben ustedes. Y para llegar a las conclusiones a las que ustedes llegan, es más valiosa mi ignorancia que cualquier ciencia que niegue la libertad. Es cierto que no sé física y pueden objetarme que no sé física, pero si saber de física consiste en leer la ciencia física, interpretar las ciencias físicas, analizar las ciencias físicas como un cuento de Borges, para eso prefiero saber de literatura, porque al menos, las ficciones se interpretan mejor desde la literatura que desde la física, por el momento.